Muy buenos días, amados pastores, hermanos en la fe, en Cristo Jesús. Me es muy grato poder saludarles este día, martes 21 de agosto, y de poder compartir nuevamente un breve mensaje de reflexión que lleva por título las cartas de un hombre que entendió verdaderamente su propósito como cristiano. Vamos a comenzar orando a nuestro Señor. Bendito Dios Padre, te ruego a ti, mi Dios, que tomes el control de mi boca, Señor, de mi corazón, de mi mente y alma, y que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea de bendición, que sea verdad, Señor, que sea tu verdad, bendito Dios Padre, y que la semilla, Señor, sea un fruto que caiga en buena tierra, bendito Dios, y que se produzca al 30, al 60 y al 100 por uno, bendito Dios, y que cada persona que reciba, Señor, sea bendecida grandemente por tu palabra, Señor, porque cada uno de nosotros, Señor, queremos entregarte lo mejor, servirte de la mejor manera, Señor, solo a ti, y ofrecer, Señor, lo mejor de nosotros, para que tú, Señor, te agrades de tus hijos que quieren hacer lo correcto ante tus ojos, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. La historia, más bien, de un hombre que entendió perfectamente las Escrituras, mis hermanos, se trata del apóstol Pablo, que mientras estas cartas tienen dos, por decirlo de una manera, dos nombres. Una se llama las cartas de la prisión o epístolas de la cautividad. Fueron 4 textos los que escritos por él, y durante su primer encarcelamiento en Roma entre los años 60 y 62 después de Cristo. La primera carta fue dirigida a los Efesios, centrada en la unidad de la iglesia y la grandeza de Jesucristo. Es decir, él ya en ese momento había entendido lo que significaba Jesucristo en su vida. ¿Por qué? Porque él había sido llamado con un propósito muy grande, porque él, después de haber perseguido por tanto tiempo a los creyentes, a los cristianos, le tocó algo inusual, algo impensado para él, predicar a él la palabra de Cristo, porque entendió que Jesucristo le iba a transformar y iba a cambiar su vida para siempre. La carta número 2 a los filipenses, una carta de agradecimiento que destaca el gozo en las dificultades. El apóstol Pablo, obviamente, que pasó por muchas dificultades, persecuciones, ¿cierto? Pasó hambre, muchas aflicciones. Sin embargo, aún así siguió con su mente absolutamente clara en cuanto al propósito que Dios había puesto en él. Jesucristo le había encomendado una misión. En la carta número 3, o tercera carta a los colosenses, enfocada en la supremacía, en la preeminencia y la suficiencia absoluta de Jesucristo, y advertir a la iglesia contra las falsas enseñanzas. El apóstol Pablo escribió estas epístolas para corregir las filosofías y enseñanzas que amenazaban a la iglesia de Colosas. Una mezcla de filosofías griegas y misticismo y legalismo judío, exhortando a los creyentes a no añadir nada más a su fe, sino que se mantuvieran con la fe que ya se les había entregado por medio de la palabra, que ellos ya tenían que tener claro cuál era el camino que tenían que seguir, y que tenían que mantenerse firmes en su postura y en su convicción. Primero, el apóstol Pablo escribe esta carta
en los capítulos 1 y 2, desde su visión teológica, presenta a Cristo o a Jesucristo como el creador, la cabeza de la iglesia y la imagen misma de Dios. Enseñanza que en él habita toda la plenitud divina, por lo que no se necesita rituales, adoración de ángeles ni filosofías humanas para alcanzar la plenitud espiritual. Es decir, todo lo que hacemos debe ser solamente por nuestra fe en Jesucristo. Esta carta tiene un segundo punto que nos invita a llevar a la práctica a los creyentes en los capítulos 3 y 4. A partir de esta verdad, Pablo instruye a los colosenses sobre cómo vivir de acuerdo a su nueva identidad en Cristo, transformando sus relaciones familiares, laborales y su vida moral diaria. Esto está refiriéndose a nosotros cómo debemos comportarnos cuando conocemos a Jesucristo, que todo tiene que haber un cambio tan profundo en nuestro ser que nos tiene que llevar a vivir una vida con una moral intachable. Tenemos que ser varones íntegros en todo momento. En la carta número 4, o la cuarta carta, Pablo pidió a su amigo y colaborador Filemón que perdonara y recibiera de vuelta a su esclavo fugitivo Onésimo. Pablo intercedió para que Onésimo fuera tratado no como propiedad o sirviente, sino como un hermano en Cristo, ofreciéndose incluso pagar cualquier deuda que éste hubiera causado. Esta carta representa una lección magistral de gracia, igualdad y reconciliación cristiana. Primero, el llamado al perdón. Pablo le pide a Filemón que deje atrás el enojo por la fuga y el posible robo y que acepte a Onésimo con el mismo amor con el que Dios los había perdonado a ellos. Dios había tenido esa gracia de perdonarlos a ellos en tiempos pasados, y ellos también entendieron, el apóstol Pablo en este caso entendió que él tenía que vivir de la misma manera como Cristo vivió, perdonando y amando al prójimo. El segundo punto es la igualdad en la fe. En el Evangelio no existen barreras sociales. Pablo argumenta que aunque no en lo terrenal, Onésimo era un esclavo ante Dios. Su estatus, Pablo argumenta que aunque en lo terrenal Onésimo era un esclavo, ante Dios su estatus es el de un hermano amado. En la restitución, para evitar que Filemón sufriera una pérdida económica, Pablo promete pagar de su propio bolsillo lo que Onésimo debía, usando como ejemplo la intercesión. Como conclusión, amados hermanos, quiero rescatar algunos puntos más destacables de este mensaje. Pablo, aún estando preso y encadenado en Roma 2 veces, y luego la primera vez estuvo bajo arresto domiciliario, pero encadenado físicamente a un soldado de la Guardia Pretoriana durante las 24 horas del día. Sin embargo, esto no fue una barrera para que él pudiera escribir varias de sus epístolas, y aún más, se daba el tiempo para evangelizar a los propios guardias. Es decir, el apóstol Pablo nunca perdió el tiempo. Y eso es el llamado que tenemos nosotros, amados hermanos, que tenemos un propósito en nuestra vida, que Jesucristo nos dejó una gran comisión que debemos cumplir, y todo ya la sabemos de memoria, que está en Mateo 28, 19 y 20, que es predicar el Evangelio donde quiera que vamos, hasta el último rincón de la tierra, enseñando que guarden todas las cosas de la manera que Dios nos enseñó. Perdón. Número 2,
Pablo entendió tan a la perfección lo que fue su conversión y cómo fue transformado por Jesucristo, que no dudó ni un instante en predicar y manifestar que había sido transformado desde dentro. Es decir, nosotros también necesitamos esa transformación, no solamente una transformación externa que todos los demás ven, sino lo que Dios ve dentro de nosotros. Ese es el llamado que Pablo entendió, ese propósito que fue transformado desde dentro. Tanto es así que lo manifiesta en Gálatas 3:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Después de ser un acérrimo perseguidor de los cristianos, Saulo de Tarso, camino a Damasco, oye la voz de Jesucristo. Este encuentro es trascendental en la vida de Saulo. Tras este evento que se convirtió en el apóstol, porque este evento lo convirtió en el apóstol Pablo de Tarso. Amados hermanos, el propósito es que aceptemos a Jesucristo y que dejemos que Él sea el centro de nuestra vida. Imitemos al apóstol Pablo en todo momento. Que nuestra vida sea un ejemplo, un testimonio, donde quiera que vamos, y no nos avergoncemos de predicar el Evangelio de nuestro Señor, que es la verdad absoluta. Todos sabemos el dicho de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino y la verdad y la vida, que no hay otro camino más preciso, no hay otro camino más corto, solamente Cristo es el que nos lleva hacia la salvación para una vida eterna y que nos perdonó, que dio su vida por amor a nosotros. Lo mínimo que podemos hacer es esforzarnos para que otros también le conozcan. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una buena semana y les reciban un gran abrazo de mi parte, mis hermanos, y que sean todos muy bendecidos. Dios les bendiga siempre en todo lo que hagan y les prospere en sus vidas. Amén y amén. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.